Ostras, pero esto, o sea, lo que me estás diciendo es que yo puedo, como trabajador, me pueden despedir Sí, y que el despido se declare nulo porque vulnera mis derechos fundamentales sí. y volver al sitio del trabajo donde me han despedido. Sí. ¿Y esto qué situación crea cuando pasa esto? Bueno, Como empresario. es una situación compleja, evidentemente, porque depende sobre todo muchas veces del tamaño de la compañía. Hmm, No es lo mismo que te despidan y se declare nulo el despido en una Coca-Cola, que hay 50.000 trabajadores, a que te despidan y sea nulo en la peluquería Pepe y Marisa. claro, Porque en la peluquería Pepe y Marisa tú tienes que ver a tus jefes cada día, codo con codo. Entonces hay veces que uno pide la nulidad y se la dan y luego es una desgracia porque tiene que volver y tiene que volver a ver a esas personas y se generan una serie de circunstancias o problemáticas claro. que son difíciles de gestionar. Que la ley establece las fórmulas de qué es lo que sucede y cómo sucede y si la readmisión es correcta, incorrecta. Hay veces que la gente te dice, no, es que no quiero volver porque me van a hacer la vida imposible. Bueno, pues ¿qué quieres que le hagas si estás embarazada? O sea, si el despido es nulo Claro. y tienes que volver. Entonces, bueno, ahí por lo general se transacciona con dinero. Vale. El trabajador no quiere volver, la empresa no quiere que vuelva y se llega a un acuerdo económico para que no haya readmisión. Pero bueno, que si no se llega a un acuerdo económico hay que volver. Claro. Vale. Tema de despidos, yo creo que es mucho mejor explicarlo con casos, ¿no? Sí. Con casos que la jurisprudencia recoge o que tú mismo en tu experiencia hayas tenido. Ujú. Antes del podcast estuvimos hablando de algunos casos que son interesantes Sí. y los quería comentar aquí. Por ejemplo, casos bastante polémicos. Uno de ellos es la sentencia de la mujer que orinaba en los utensilios de la empresa y el despido fue declarado improcedente, que lo dejaré en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Bueno, sí, a ver, aquí hay muchas veces que parece que el sentido común no casa con algunas resoluciones judiciales que nosotros nos encontramos y como son tan llamativas saltan a la prensa. Claro. Y este es un caso que es un caso muy escatológico porque te has olvidado de decir que la señora era panadera. Es decir, esta señora, Importante. con toda su inquina, con toda su mala leche, cuando los jefes no miraban, orinaba en los recipientes donde se hacía el pan. Y luego ese pan se vendía. Y se lo vendían a gente que lo compraba. Claro. Es decir, que realmente aquí no solamente tienes un problema laboral, tienes un problema de salud pública, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Lo que pasó es que la prueba que se utilizó a los efectos de acreditar que esta persona estaba orinando en esos instrumentos de trabajo era una prueba que se declaró nula. Y aquí es de lo que estábamos hablando anteriormente. Las formalidades del despido son relevantes, porque cuando tú vas a un juicio como empresa, tú tienes que acreditar los hechos de la carta de despido. Y si no los acreditas, el despido se declara improcedente, si no se declara nulo por las circunstancias que hemos dicho. En este caso, las pruebas que se utilizaron fueron pruebas de videograbación. Claro. Y esas pruebas de videograbación se declararon nulas porque estaban enfocando a una zona en la que también había una zona donde los trabajadores podían cambiarse. Sí. Era medio vestuario. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que como esa prueba vulneraba el derecho fundamental a la intimidad, derechos fundamentales, la prueba se declaró nula. No se declaró nulo el despido, se declaró improcedente porque se consideró no acreditados los hechos de la carta de despido, pese a que había unas cámaras de seguridad que claramente lo mostraban. Y eso entronca con lo que comentábamos anteriormente. Es fundamental que las empresas se asesoren correctamente antes de hacer este tipo de cuestiones, ¿vale? Porque te voy a plantear otra circunstancia en la que la prueba es nula y genera muchísima polémica. Tú imagínate que tú tienes un trabajador o una trabajadora que está trabajando y que utiliza los medios de la empresa, que son medios empresariales evidentemente pagados por la empresa, y solo para trabajar. Pero esa persona está en su despacho un día y decide poner en el buscador pornografía infantil. Hostia. Y se pone a mirar pornografía infantil en horario de trabajo. Y un compañero que pasa por allí tiene la puerta entreabierta y lo ve y hace ¡ah! ¡Oh, Dios mío! Y entonces se va a hablar con el jefe o la jefa. Oye, que fulanito está masturbándose en tiempo de trabajo mirando pornografía infantil. Terrible, evidentemente. Terrible. Pues cogen y mientras esta persona no está en su oficina, evidentemente, acceden a su ordenador, porque es un instrumento empresarial. Sí. Y miran en el registro, ¿no? En el historial y, ostras, y lo descubren. Entonces lo despiden y dicen, no, es que usted está haciendo unas cosas que, además de ser incompatibles con el contrato de trabajo, son delictivas directamente. ¿Qué pasa? Que el trabajador impugna y dice, no, mi despido está mal hecho porque accedieron a mi historial de búsqueda sin que yo
estuviese apercibido de que el empresario podía hacer este tipo de accesos. Y es que piensa una cosa, ese tipo de accesos te dan información que es muy privada. Claro. En este caso, la información privada es que esta persona era, evidentemente, una pedófila. Pero imagínate que la información privada de la que estamos hablando es orientación sexual, orientación política, Claro. etc. Si la empresa no lo notifica correctamente, esa prueba es nula. Y de hecho, si la prueba se produce, o sea, si el despido se produce cuando toda la prueba del despido se produce con vulneración de derechos fundamentales, hay sentencias incluso que pueden llegar a declarar el despido nulo per se. Sí. ¿Vale? Entonces, es súper importante que las empresas estén bien asesoradas y es importante también que los trabajadores sepan, para aquellos que vean el podcast, que aunque esté clarísimo que su despido puede llegar a ser procedente, si la prueba no es correcta, Claro. Se va a declarar improcedente. ¿Vale? O sea, que todo tiene defensa, en definitiva. Sí. Wow. Buen caso aquí has sacado, ¿eh? Sí, bueno, aquí hemos juntado el de la panadera con el del pedófilo, pero bueno, sí, es que es así, pasa, ¿eh? Estas cosas pasan.